de la Tradición. Hoy en nuestro país celebramos el Día de la Tradición en homenaje al nacimiento de José Hernández. Desde la biblioteca y la hemeroteca les contamos algunas líneas de investigación que estamos desarrollando y te mostramos también algunos ejemplares interesantes si querés conocer más sobre el autor del Martín Fierro. Hola, mi nombre es Verónica Fernanda González, soy profesora de Historia e investigadora. Me desempeño como guía en el Museo Histórico José Hernández Chacra Pueyrredón. Me dedico a la docencia y soy miembro fundador de la Asociación Historiadores del Fondo de la Legua. Estamos trabajando interdisciplinariamente y entre distintas áreas, biblioteca, hemeroteca, en este caso acá estamos en la hemeroteca, sobre la figura de José Hernández, que es muy significativa para esta hemeroteca porque lleva su nombre. Y están trabajando también a nivel de investigación histórica con Fernanda. Entonces la idea era preguntarte un poco cómo llevabas adelante, Fito, vos desde tu lugar de responsable de la hemeroteca, esta línea de investigación. ¿Cómo surgió esta idea? Sí, mira, en principio, bueno, como dijiste vos en principio, la hemeroteca lleva el nombre de José Hernández y se nos ocurrió que en algún momento tendríamos que tener algo que podamos rescatar de los diarios y poder dar, porque el fin último es que se difunda este material que está en los diarios, ¿no? Que habitualmente no aparecen. Y gracias un poco a la idea de Fernanda, que nos orientó un poco, nos orientó diciendo que José Hernández es no solo es el autor de Martín Fierro, como todo el mundo lo conoce, sino empecemos a rescatar otras vetas de José Hernández, como el político, como el periodista, como militar. Ante todo, vale recordar que Martín Fierro es un poema narrativo que Hernández publicó cuando tenía 38 años de edad y se lo considera uno de los textos más importantes de la literatura argentina. Es un verdadero clásico. La obra cuenta la historia de un gaucho que tiene un carácter independiente, heroico y sacrificado. Es un trabajador de las pampas, que vive con su mujer y 2 hijos cuando es reclutado forzosamente para servir en un fuerte. Así se integra a las milicias que combaten al indígena en las regiones de frontera. Deja a su familia desamparada y cuando vuelve de esta leva sabe que los suyos están perdidos. Tras matar a un contendiente en un duelo, Fierro se convierte en el gaucho fugitivo. Será perseguido por la policía y tendrá que enfrentar a la ley, pero surge un aliado, el sargento Cruz, que se une a él en medio de una batalla. Ambos deciden huir al desierto para vivir entre la población originaria, esperando encontrar allí una vida mejor. Todo pasa en la época de Sarmiento presidente. El tema central del poema implica un claro posicionamiento político. ¿Por qué el gaucho termina siendo un modelo a seguir para la nación y no los indios? La postura de Hernández señala que el civilizado se impone ante el gaucho. Entonces se nos ocurrió empezar a rastrear en los diarios. Nosotros tenemos desde 1870 buscar distintos artículos, ¿no? Buscando muchas referencias, y empezaron a aparecer artículos pero un poco desordenados. O sea, la idea es empezar a ordenar este cúmulo hemerográfico que ya está digitalizado, y hay otro por digitalizar o por buscar, y empezar a orientar temáticamente, como para que haya un orden, un guía. O sea, no sé qué pensás, Fernanda, que vos fuiste un poco la idea, nos insististe un poco en las distintas miradas que tiene el personaje. Sí, es tratar de ordenar un poco la gran variante en la que se desempeñó José Hernández. En principio estamos en un proceso de recolección de datos para después poder clasificar y ordenar, porque si bien, como dice Rodolfo, tiene la beta de poesía, de literatura, de periodismo, también tuvo una gran carga política, y eso estaría bueno poder ordenarlo desde sus diferentes ámbitos, tanto como senador, diputado, como secretario, como fiscal. Fue amplia su carrera, su trayectoria, así que es un trabajo bastante exhaustivo, pero que lo estamos llevando adelante con personal especializado de acá de hemeroteca, y creo que va a salir muy bien. La finalidad que tiene nuestro emprendimiento es la de sacar a la luz las diferentes actividades que realizó José Hernández a través de registros hemerográficos que expresan las ideas y la importancia que se le dio en ese momento histórico, y así conocer en profundidad su labor y personalidad.
Los registros hemerográficos son una fuente primaria importantísima, de gran valor histórico y que hoy recopilamos para el disfrute y análisis del lector. Si bien esto va a ser una herramienta más para el acceso de los investigadores, la idea es que sea un material de consulta que despierte e inspire la curiosidad, sobre todo el público escolar, en el que puedan conocer la vida de José Hernández y la multiplicidad de facetas que ejerció, pero de una forma diferente. Deberíamos arrancar de 1870, algunas cuestiones que podamos encontrar, algunas cosas faltarán. Es muy difícil encontrar material en esos años, periódicos que casi no están, o están destruidos, o no se han microfilmado. En nuestro caso tenemos parte de material microfilmado, lo cual ya es una ayuda, porque estar microfilmado nos ayuda a digitalizarlo, o sea, el acceso es un poco más fácil, claro. Pero es un trabajo bastante arduo y necesitamos un poco más de contenido. Muchos de nosotros sabemos de diarios, pero no sabemos de cuestiones históricas, que bueno, claro. Por algo tenemos a dos historiadoras acá colaborando. Es interesante eso, ver también cómo los recursos de los que nos valemos las historiadoras, los historiadores para construir la historia, estas fuentes, perfecto. Cómo poner en valor esta cantidad de estos reservorios que existen en el Estado y que son muy importantes para seguir cuestionando y problematizando esa historia, que un poco nos enseñaron, en donde, por ejemplo, en el caso de José Hernández, pasa la historia por la escritura del Martín Fierro, vaya obra, ¿no? Claro, la importancia que tiene para la literatura argentina, latinoamericana, a nivel mundial, es una obra reconocida, pero ¿qué pasa con el otro José Hernández? Además de ser periodista, nos parece vital señalar que Hernández fue un trabajador público. Primero empezó como fiscal del Estado y luego fue ministro de la Corte en la provincia de Corrientes, pero después pasó al ámbito legislativo, trabajando como taquígrafo en el Congreso de la Confederación Argentina. Y desde allí no tardó en acceder a una banca como legislador de la provincia y fue presidente de varias comisiones. Que desde el empleo público, trabajadores y trabajadoras que estamos acá, digamos, en el sector público de la ciudad, también empecemos a cuestionar y a mirar cómo veían el empleo público personas de la talla de José Hernández, que también se paran desde ahí para hacer todo eso que hicieron, ¿no? Como que el empleo público es un gran facilitador para, por ejemplo, construir en el caso de los debates parlamentarios, ¿no? Hay un José Hernández que también se autopercibe todo el tiempo como un trabajador del Estado y que ama al Estado y que todo el tiempo trata de honrar esa tarea. De esta dimensión parlamentaria de Hernández, que es la menos conocida, vamos a puntualizar algunos datos. El diálogo que decíamos recién entre lo rural y lo urbano es transversal a todos los temas que le importan a Hernández. El lujo resplandeciente de la ciudad y la miseria penosa de la campaña deben conciliarse. Pero luego de terminada la conquista al desierto, se abre paso al progreso, y aunque Hernández advierte que se debe utilizar la justicia de la legislación igualitaria, y aquí hago la salvedad, que habla de la palabra igualitaria, es porque no tiene que haber más desposeídos en estas tierras. Es un profundo conocedor de las problemáticas que afectan a la nación en ese momento, y especialmente a las que preocupan a la provincia de Buenos Aires. Conoce muy a fondo al hombre geográfico y resalta las capacidades de los paisanos para expresar, en palabras muy humildes, esos grandes pensamientos universales. Para Hernández, el tesoro está en la sabiduría proverbial de los paisanos, cuyos saberes son como semillas que la educación debe transformar en talento esclarecido. Por ahí corre su idea civilizatoria. Entonces está buenísimo también ir haciendo este trabajo de revisión. Es bueno reivindicar el tema de función del Estado, porque en definitiva nosotros somos un archivo que pertenece a la gente, al público, y está bueno que haya ese nexo, porque uno lo toma a José Hernández allá arriba en el pedestal, y claro, cuando empezamos a ver en lo horizontal, en el llano, es un empleado público que nosotros estamos muy lejos de la estatura de un escritor, pero es bueno que reivindique la función del Estado y el material que está a disposición de la gente, ¿no? Exactamente, esto de abrir los archivos, en el caso de la biblioteca, más que nada analizar esta beta parlamentaria de José Hernández a través de las versiones taquigráficas y de los debates parlamentarios,
y redescubrir también un personaje ahí que, por ejemplo, está todo el tiempo pivoteando entre la campaña y lo urbano, como que esos dos mundos, esos dos universos están todo el tiempo articulados en la vida de José Hernández. Es un cuestionador nato, digamos, es una persona que conflictiva en el sentido de que los debates parlamentarios son bastante acalorados, en una época donde se está armando también un modelo sólido de la República Argentina, ¿no? 1880, post campaña del desierto, comunista. Entonces hay mucho para decir y hacer en ese Nos momento. faltaba del marco contextual, ¿no? Estamos hablando de 1880, incluso la discusión de la capital federal y todas esas cuestiones, ¿no? O sea, que también hacen a nuestra estructura orgánica de la ciudad, ¿no? Porque también le formó parte de eso. Claro, que tiene mucho que ver con nuestro presente y son cuestiones que siempre siguen abiertas, como por ejemplo la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, que no es un proceso que se haya acabado, sino que siempre se va como reformulando. Aparecen las vetas que dijimos al principio. Siempre encontramos más cosas en un personaje que la verdad que estudiar Martín Fierro es muy bárbaro porque cambió la mirada de la literatura gauchesca, pero aparecen cosas todo el tiempo donde uno puede salirse, desviarse de la mirada que todo el mundo conoce. Hernández presta juramento para ocupar su banca un 30 de abril de 1879 junto a otro grande, Bernardo de Irigoyen. Sus primeras intervenciones señalaron la marcada desigualdad entre el desarrollo institucional que se operaba en ese entonces en la ciudad, en Buenos Aires ciudad, y en la campaña. Hernández denuncia que en la ciudad funcionan los juris, los consejos escolares, pero que en la campaña estas instancias no existen formalmente o que se desempeñan de hecho y de manera no remunerada. Habla de equidad y habla de justicia. Afirma sin titubear que en la campaña los jueces de paz se comportan como señores de la horca y del cuchillo, Dixit, defecto que debía resolverse a través de un mecanismo de elección. El vecindario de cada partido debía tener el derecho a elegir su juez de paz para dirimir las cuestiones civiles, como también elegir al comandante militar local y el plantel docente. Dice textualmente: devolvamos al pueblo lo que es del pueblo y habremos resuelto la cuestión. Bueno, el trabajo me parece que esto es un inicio, esperemos que siga, que continuemos con van a salir vertientes de estas cuestiones, ¿no? En la medida que encontremos material, tanto con biblioteca y aparte que esto llegue a la gente. Si la gente no puede venir, nosotros llegamos con estos materiales a la gente. Sí, claro, un poco la idea de este proyecto también es posibilitar a través de las tecnologías que tienen que ver con esta llegada remota que decía recién Fito, poder federalizar también tal cual, ¿no? Los recursos y los reservorios, los archivos que tenemos en estos espacios públicos que son muy importantes para justamente volver a escribir o revisar la historia. No sabemos hasta dónde llega. Hoy empezamos y no sabemos dónde llegamos. No tiene final. Fue un gran impulsor del progreso portuario en el sur de Buenos Aires. Hizo gestiones para la formación del pueblo de Necochea, en la margen derecha del río Quequén, para establecer ahí un puerto que favoreciera el progreso y la riqueza pública de la provincia. También empujó con mucha vehemencia la realización de obras en el Riachuelo, ¿te suena?, de manera de mejorar el puerto de Buenos Aires. Al respecto decía: tener puerto no es decretar puerto. Los puertos no se improvisan. Sin buenos puertos se dificulta la industria y se atrasa el progreso del país. La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires, debe su nombre también a la propuesta de José Hernández, que identificó este concepto presente desde la denominación del virreinato, ¿te acordás? Virreinato del Río de la Plata, pasando por el de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que es el nombre que toma nuestro territorio donde en el momento en el que empiezan a darse las luchas por la independencia. Desde mayo de 1881, Hernández desarrolla su perfil parlamentario como senador de la provincia, es decir, deja de ser diputado y pasa al Senado. En esta Cámara formó parte de la toma de decisiones trascendentales para el desarrollo institucional de la provincia, la cuestión de los puertos, los ferrocarriles, la posibilidad de apelar frente al régimen de expropiación y otras cuestiones vinculadas al equilibrio entre el poder público y las acciones particulares. Por ejemplo, frente al pago de deudas. Es interesante la postura de Hernández porque puede dibujar
cuán pequeño se ve un ciudadano frente al poder del Estado al momento de pagar una deuda y qué pasa cuando la institución provincial es la que debe pagar deudas y entonces la cuestión se va como dilatando y entonces ahí habla también de vuelta de justicia. Sin dudas, la expansión del Estado, luego de finalizada la conquista del desierto, formaba parte de la agenda política de su época. En 1882, el Senado de la provincia debatió la creación de 11 pueblos en su territorio para resolver el inmenso problema del desierto. En este debate, Hernández enuncia una serie de diagnósticos que hoy nos permiten comprender más cabalmente a esta extensa llanura. En ese momento, Hernández sostenía que desde Buenos Aires hasta Bahía Blanca, por ejemplo, había sido imposible fundar pueblos porque las costas eran inaccesibles desde el litoral marítimo. Es decir, para Hernández, la instalación de nuevos pueblos no puede pensarse por fuera de las exigencias de la industria y del comercio, porque esto es lo que facilita y garantiza el desarrollo. No hay porvenir sin planificación estratégica, diríamos hoy. El propio Hernández se autodefine desde la experiencia operativa, es decir, desde la práctica del trabajo, desde la praxis, desde lo que le ha posibilitado a él la tarea de ser un trabajador público. En sus debates siempre improvisaba, pero los conceptos constitucionales tenían una fundamentación sólida e inconfundible. Hernández era insidioso para opinar, era un tábano que taladraba las opiniones que parecían muy consolidadas y él siempre aportaba una nota crítica en el fragor, digamos, de la discusión. Ver pronto, ver claro y ver lejos. Eso reclamaba de manera apasionada Hernández a quienes gobernaban, algo que él también tenía como lema. Será por eso que siempre tenía claro al momento de legislar cuál era el problema que se debía resolver. Proyectó mucho, como dijimos, en materia portuaria, bancaria, industrial, agrícola-ganadera, educacional. Sus debates jamás fueron superficiales. Su palabra siempre se tomó como una opinión autorizada. Es una voz dentro de la Cámara que reflexiona en una época en donde está todo por hacerse. La organización económica de la provincia, sus industrias, el transporte, el problema del capital y del trabajo. Podríamos decir, y vamos cerrando esta parte, que Hernández sostiene siempre un evidente concepto de justicia social. Porque frente a las riquezas en crecimiento, lo que plantea nuestro hombre elegido de hoy es el derecho de las muchedumbres. El gaucho, decía, debe tener casa, escuela, derechos. Para Hernández, la tierra es abundante en frutos y solo puede lograrse la organización social si la legislación se plantea construir una patria como hogar de la felicidad común y no como un templo de los mercaderes que constituyen las minorías dictatoriales. La masa gaucha, para Hernández, lo dio todo sin pedir nada. Es el pueblo silencioso, que no tiene hogar en su tierra ni dignidad social en su democracia. Es la familia que todavía no accedió al derecho a progresar. Por eso los pensamientos de Hernández anticipan las soluciones de la época. Un ejemplo es su discurso en el Senado de la provincia de Buenos Aires a fines de 1883. Allí escuchamos algo de lo que dijo. Hace muchos años que veo una parte importante de la sociedad argentina lanzada en una peregrinación sin asilo, sin hogar, sin protección y sin familia. Y se pregunta, ¿es la colonización rural un medio para remediar esta situación? No, afirma, debido a la extensión y magnitud de la clase proletaria de la campaña. Sí, escucharon bien. Hernández visibiliza desde su bancada una realidad cruda. Habla de los infelices que no tienen hogar, de los que solo sirven para votar. De vuelta lo escuchamos. Las sociedades que se olvidan de la suerte de sus pobres están condenadas a ser siempre pobres. El medio para enriquecerse es cuidar a los pobres. Su última intervención en el Senado fue un 17 de agosto en el año 1886, el mismo día que se estaba celebrando el fallecimiento de otro grande, el general San Martín. 2 meses más tarde, el Senado de la provincia, su última trinchera, reconoció una pensión de 200 pesos mensuales para la viuda de Hernández y sus hijos menores. La legislación proletaria de Hernández se anticipa, sin dudas, a lo que el siglo XX va a traernos en materia de constitucionalismo social.
Este podcast surgió del trabajo en conjunto de la Biblioteca y la Hemeroteca de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Podés acercarte personalmente de lunes a viernes y conocer estos lugares que atesoran mucha información valiosa sobre nuestra historia. Las voces que escuchaste son de Rodolfo Barragán, que es el director de la Hemeroteca, de Fernanda González, que es investigadora y guía del Museo José Hernández, de María Eugenia Villa, que es la directora de la biblioteca, y en las viñetas está Lucas Hermili, que es referencista de la misma. Agradecemos especialmente a Claudia Évoli, trabajadora de la Hemeroteca, por su entusiasmo y trabajo de coordinación para que esta investigación se haya podido llevar adelante. En la producción de este podcast trabajaron Jessica Garrido y Ernesto Girard del equipo de difusión de la biblioteca.